Floricanto presenta. Ven Espíritu Divino, Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas. fuente del mayor consuelo, Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas. y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, Divina luz y enriquécenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. por tu bondad y tu gracia, Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse. y danos tu gozo eterno. Amén. Maestra, ¿Cómo estás, maestra Silvia? muy buenos días tengamos todos. Buenos días. Buenas tardes, buenas noches, depende de en qué momento estés viendo esta lección divina. Gracias por acompañarnos, la maestra Olga y una Mucho gusto. servidora Silvia del Valle. Estamos ya aquí listísimas para realizar esta lección divina del... Segundo domingo de Adviento. Exactamente, por eso tenemos ya prendida la segunda vela y pues la intención de esta lección es orar con la Sagrada Escritura, con todas las lecturas del domingo. Vuelvo a decir, la vez pasada lo dijimos, pero vale la pena reiterarlo. La liturgia es muy rica y una lectura sostiene a la otra, justifica a la otra, confronta también, ¿no? Entonces vale la pena que, aunque de manera cotidiana hacemos la lección divina solamente tomando en cuenta el Evangelio del domingo, vamos nosotros a disfrutar de esta espiritualidad del año litúrgico, ¿verdad? Sí. Completita. Y entonces vamos a hacer esta oración, este ejercicio de oración como lección divina con las 3 lecturas y el salmo. Exactamente, maestra. ¿Verdad? Bueno, pues entonces si ya tienen lista su Biblia, si ya están dispuestos, es bueno que prendan un cirio, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo nos ilumine. Ya nos encomendamos al Espíritu Santo y vámonos rápidamente al primer paso, que es... La lectura. Muy bien. Y la pregunta, como siempre les decimos, es ¿qué dice el texto? Vamos a leerlo de manera tranquila, pausada, de ser necesario 2, 3, 4 veces. Puedes buscar 2, 3, 4 traducciones de la Biblia, si tienes en casa, si no, no tienes que ir a comprar nada, con que la volvamos a leer varias veces hasta que nos quede claro qué dice el texto. Por cuestiones de tiempo, hoy vamos a hacer una sola lectura, pero tú le puedes poner pausa al video y hacer el ejercicio completo. Exacto. Adelante. ¿No? Bueno, y entonces es la proclamación del Evangelio según San Mateo. En aquellos días se presentó Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea: conviértanse, porque está llegando el reino de los cielos. Él es de quien hablaba el profeta Isaías cuando dijo: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan vestía un manto hecho con pelos de camello y un cinturón de cuero atado a su cintura, y su comida eran saltamontes y miel del campo. La gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán acudía a él para ser bautizados en el río Jordán, reconociendo públicamente sus pecados. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban para ser bautizados por él, les dijo: raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir del inminente castigo divino? Den fruto que demuestre la conversión, y no piensen que basta con decir en su interior: tenemos por padre Abraham, porque yo les aseguro que de estas piedras Dios puede sacar hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego.
Yo los bautizo con agua para su conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera soy digno de quitarles las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Ya tiene en su mano el rastrillo para separar el trigo de la paja. El trigo lo recogerá en su granero, pero la paja la quemará con un fuego que no se apaga. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pasamos entonces a la meditación. Meditación, que es el segundo paso, ¿no? Que es, ¿qué me dice el texto a mí? Este es el momento de escudriñar un poquito, de rascarle a ver qué me dice a mí. Y bueno, lo que te dice a ti, maestra, pues puede ser parecido a lo que me dice a mí, pero también puede ser muy distinto. Diferente. Y lo que les dice a cada una de las personas que nos están viendo también puede ser distinto. Así que lo que vamos a dialogar aquí es una guía, ¿verdad? Sí. Les vamos a compartir lo que nos dice a nosotros, pero a cada uno le va a hablar de manera particular. Exactamente, ¿no? Y bueno, yo quería empezar esta meditación precisamente ahorita que escuchamos ya el Evangelio, ¿no? Y que tú lo has leído las veces necesarias, nos damos cuenta que entonces ya, a diferencia del domingo anterior, esta vez como que ya el tiempo que nosotros estamos viviendo, pues ya va acotando. Exacto. Para entender quién es el Dios que en la primera lectura del domingo pasado iba a venir. Exacto. Y entonces ahorita Juan ya nos, diríamos nosotros, ya dice él, ya ahí viene, ¿no? Y sobre todo lo que yo quiero así como ahorita primero en este primer momento recalcar, ¿no? Es que a partir del versículo 11, lo voy a volver a leer, dice: yo los bautizo con agua para su conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera soy digno de quitarles las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, en ese sentido, ¿no? Nosotros podríamos decir, ¿no? Que entonces ese Mesías va a estar lleno del Espíritu Santo. Claro. Si entonces, maestra... Porque nadie da lo que no tiene. Exactamente. Y si él va a bautizar con el Espíritu, ¿no? Exactamente. Con el Espíritu Santo y con fuego, pues tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Exactamente. Y entonces, precisamente para eso nos ayuda en este momento la primera lectura, que vuelve a ser del profeta Isaías. Recordemos que Isaías nos va a acompañar estos 4 domingos de Adviento. Así es. Y entonces, si tú te fijas, ¿no? En el capítulo 11, a partir del versículo 2, bueno, lo voy a leer desde el 1 porque, bueno, también es importante. Voy a leer, sí. A partir del 1 dice: saldrá un brote del tronco de Jesé, un retoño florecerá desde su raíz. El primer comentario es que, en ese sentido, el tronco de Jesé es el papá de David. Así es. Y entonces ahorita en la situación que ya comentábamos el domingo pasado, sí. El tronco, diríamos nosotros, que está como seco, ¿no? Está como, pareciera que está muerto. Y entonces Isaías, ante la situación, vuelvo a decir, de inseguridad y de amenaza, de violencia que está viviendo el pueblo desde el domingo pasado, ¿no? Entonces nos vuelve a gritar la esperanza, ¿no? Porque de ese tronco que está como a punto de morirse, reseco, pues saldrá un brote, ¿no? Que para nosotros pues ya lo vemos en el cumplido en el Señor Jesucristo. Claro, podríamos comparar esto del tronco con la, digamos que con la descendencia, ¿no? Exactamente. Para que sea algo más claro, ¿no? La familia, ¿no? Hacia atrás de Jesús, pues estaba muriendo. Sí, ¿no? ¿no? O sea, bueno, ahorita que tú lo dices, ¿no? Nosotros podemos ver ahí en el Evangelista de Mateo. Recuerden que estamos haciendo la meditación y se puede uno ir a jugar con todo el Evangelio, propiamente hablando. Entonces, por ejemplo, hablando de la descendencia, el capítulo 1 del Evangelio de Mateo trae una de las genealogías de Jesús. Claro. Y entonces, si tú te vas, por ejemplo, ahí al versículo 6, ¿no? Precisamente ahí es donde dice: Jesé fue padre del rey David. David engendró de la que fue la mujer de Urías, Salomón, ¿no? Y entonces, si tú te fijas,
en ese sentido, ahí viene toda la línea hasta llegar a José, ¿no? Así es. Que es en ese sentido el papá adoptivo del Señor Jesús, ¿no? Sí. Y entonces lo que ahorita diríamos nosotros es muy importante remarcar que precisamente entonces nosotros lo que estamos viendo ya en el Evangelio es el cumplimiento de lo que Isaías anunció en su momento. Y entonces hablando precisamente lo que dice Juan, ¿no? Que dice, Él los bautizará con fuego Juan y el con el Bautista. Espíritu. Sí. Vale la pena decirlo. Gracias, porque no es el Evangelio de Juan, sino Juan el Bautista. O sea, Mateo nos dice que Juan el Bautista exactamente, menciona, ¿no? anuncia, ¿no? Que el que viene detrás de él es más grande, porque él bautizará con fuego y con el Espíritu Santo. Y fíjate que me llama la atención cómo el mismo evangelista pone en su lugar a Juan Bautista, ¿no? Porque lo describe humilde, sencillo, se da el tiempo de decir, pues viste con pelo de animal, come saltamontes, o sea, lo ubica perfectamente y lo compara con Elías. Exactamente. ¿No? O sea, vamos, eso nos lleva acá, otra vez a Isaías, que como platicábamos hace un momento, nos dice, ¿no? Nos confronta el Evangelio, y entonces podemos ver que también Isaías describe cómo va a ser el Mesías. El Mesías, exactamente, porque entonces volvemos al punto, ¿no? De que bautizará con el Espíritu Santo, y entonces en ese sentido Él también nos va a dar el Espíritu Santo. Porque lo tiene. ¿Quiere decir eso? Exactamente, maestra. Pues lo tiene, porque entonces fíjate cómo dice el versículo 2 de Isaías. Sobre Él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y discernimiento, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de conocimiento y temor del Señor, ¿no? Y nada más digo, lo inspirará el temor del Señor. Y entonces, si tú te fijas, propiamente hablando, son los dones del Espíritu Santo. Por eso los ibas contando. Y entonces, diríamos nosotros que el Espíritu Santo llega a nosotros y lo que nos da son estos 7 dones. Exacto. Y entonces podemos ver precisamente que esos dones pues nos los va a dar el Señor cuando una vez ya resucitado pues entregue al Espíritu Santo. Claro, cuando lo haga evidente en Pentecostés. En Pentecostés, estoy de acuerdo contigo. Y entonces lo interesante o lo más bonito también es que viene una como narración, ¿no? De cómo será la vida una vez que tengamos nosotros el Espíritu Santo. Claro. Haz de cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, a partir del versículo 6 tú puedes ver: el lobo habitará con el cordero, la pantera descansará junto al cabrito, el ternero y el león comerán juntos, y un niño les cuidará. Entonces, lo que nosotros vemos es como, son imágenes como dispares, ¿no? Claro. Pensando, por ejemplo, en el primer ejemplo, que es el lobo habitará con el cordero, son enemigos naturales. Claro. ¿No? Sí. Y entonces... Pero lo que nos quiere decir es que con el Espíritu Santo lo impensable puede pasar. Exactamente, ese es el punto, ¿no? De tal suerte, por ejemplo, en el versículo 8, si tú ves, dice, el niño de pecho jugará al escondite de la serpiente. El niño que ha dejado de mamar meterá su mano en la madriguera de la víbora, y termina diciendo: nadie causará daño ni estrago en todo mi monte santo. Claro. Entonces, precisamente, diríamos nosotros que si nos regresamos otra vez al Evangelio, maestra, la invitación de Juan en el versículo 2 es: conviértanse porque está llegando el reino de los cielos. Claro. Entonces diríamos nosotros ahorita lo del lobo, lo del cordero, lo de los niños, ¿no? Claro, claro. Es precisamente una imagen de cómo es el reino de los cielos. Claro, una forma muy tangible de acercarnos a cómo puede ser. A cómo puede ser, ¿no? Y todo eso, tú lo dijiste ahorita muy bien, es fruto del Espíritu Santo, ¿no? Claro. Y entonces por eso, diría yo, la necesidad apremiante desde mi punto de vista de Juan, que es de convertirse. Claro. La semana pasada hablábamos de preparar el corazón. Preparar el corazón. ¿No? Es como un primer pasito, pero ahora ya es tajante, es conviértanse. O sea, es como una segunda llamada, atención, ¿no? Ya viene, de verdad viene. ¿No? O sea, así como que, bueno, uno lo sabe, pero lo sientes así, ¿no? Así de ya lo que sigue es,
¿no? Sí, es ¿Sí me inminente, explico? ¿no? Es Ya te voy a inminente. decir que es yo lo veo luego así, ¿no? De manera muy chusca. Yo viví en la Ciudad de México, tú también, Sí, maestra. también. Y me tocaba transportarme en el metro. Ences Sí. tú oías el ruido y sobre Y todo cuando el había aire. hay mucha gente, uno está como que se así, ¿no? Porque era de córrele, ¿no? Sí. Así, hace cuando A siento veces que eso es lo... todavía ni siquiera sí. se escuchaba el ruido, pero Ajá. se sentía aire, Así, ¿no? el Así como aire que ya venía el caliente. aire calientito Ajá. porque ya venía el tren. Y Exactamente. la gente, pues ¿no? aunque no dijera nada, sutilmente se acercaba a la orillita. A la así orillita, como ¿no? Así calándole, en aquí ese está la sentido, puerta. ya Claro, de diciendo, es inminente. llégale, ¿no? O sea, como decimos aquí en México. Entonces, había pensado haz ese de ejemplo, cuenta, pero sí. así está, ¿sí me explicó? Y en ese sentido, desde el domingo pasado, estás preparado y Sí. vigilante. Sí. Entonces ya llegó el momento para subirte al tren, ¿no? Claro, y vale la pena decir esta parte, que sentencia, ¿no? Ajá. Raza de víboras, o sea, Sí. todavía tiene un punto específico, ¿no? Pone atención, una sentencia específica a los fariseos y saduceos. Exactamente. ¿no? Y les dice, raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir del inminente castigo divino? O sea, porque muchas veces tenemos el corazón tan lleno de telarañas, Ajá. ¿no? O de caretas, ¿no? Que decimos, no, yo ya estoy muy bien, yo no necesito convertirme, yo lo hago todo muy bien, mejor pregúntame, ¿qué quieres saber, no? Sí, ¿no? Y ojo, no, o sea, Santa Teresa decía, ¿no? Que cuando alguien se siente santo es el que menos santo es. Yo creo que ¿no? sí, ¿no? Porque entonces es el sí. que más necesita conversión. Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena ponernos en formato de conversión. Todos tenemos algo que corregir, todos tenemos algo que pulir, todos tenemos algo que cambiar. Y exactamente, y yo creo Tener que esa actitud, ¿no? en ese sentido lo importante, creo yo, ¿no? Es lo que dice ahí el versículo 8, ¿no? Den fruto que demuestre la conversión, y lo que tú dices, y no piensen que baste decir en su interior, tenemos por padre a Abraham. Claro. ¿No? Entonces diría yo que no nada más es el deseo de conversión, sino realmente realizarla, y se va a notar en esos frutos de San Juan que él pide, ¿no? Exacto. ¿Haz de Todavía cuenta? la semana pasada se valía decir, tengo la intención, y con la intención es como suficiente. Para esta ocasión, para este pasito más que vamos en el camino, porque decíamos que el Adviento es un camino, ¿no? Exactamente. Entonces vamos un poco más avanzados. Hoy Dios nos pide, por medio de su palabra, dar frutos de conversión. Y un fruto se ve. Exactamente, es notorio. Puede se ser un nota. fruto pequeño o un fruto grande. ¿De qué depende? De la gracia de Dios y de las ganas que le echemos en dar fruto. Pero fruto de conversión que todos puedan ver que estamos en ese proceso de cambio, de crecimiento, en esa disposición de conversión del corazón. Exacto, ¿no? ¿No? Sí. Y bueno, nada más para volver a hacer referencia a la primera lectura, en el versículo 9 dice, nadie causará daño ni estrago en todo mi monte santo, porque todo el país estará lleno del conocimiento del Señor. Aquí me llama la atención porque pues viene a completar la parte de los dones, ¿no? O sea, estará lleno, es decir, el Señor ya lo habrá dado y será una diferente forma de ver las cosas. La semana pasada decíamos, ¿no? Revístanse Sí, de Jesús. Aquí ya nos dice, estarán llenos del conocimiento, ¿no? Y quiero que veas ahí que es la figura del Espíritu Santo. Totalmente, ¿no? Puesta, Enfoque ¿no? al Espíritu Santo, que dicho sea de paso, no podemos tener una conversión sin que el Espíritu Santo meta las manos. Exactamente, ¿no? ¿No? Sí. Porque podemos intentar, pero quien concede la conversión es el Espíritu Santo. ¿No? Estoy de acuerdo. Sí, maestra. Bueno, pues vámonos al siguiente paso. Que es la oración. Así Entonces, es. con todo lo que ya meditamos y escuchamos, pues vamos a hacer nuestra oración. Que en la oración, la pregunta específicamente lo que buscamos es, ¿qué le digo a Dios con todo lo que he meditado? Exactamente. ¿Cuál es mi respuesta a Dios? ¿Qué le digo? ¿No? Entonces, exactamente. Vamos a tomarlo del Salmo del domingo, ¿no? Que es el Salmo 71, que dice, ven Señor, Rey de justicia y de paz,
Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio, y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz. Era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol, viva su nombre. Que Él sea la bendición del mundo entero y lo aclamen dichoso las naciones. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Es hermoso ver cómo el Salmo, cuando lo lees de corrido, es toda una oración. Y hoy, Señor, te quiero agradecer porque nos vas mostrando tu reino poco a poco para que no nos atragantemos. Hoy, Señor, te quiero agradecer que me das todo lo que voy necesitando, que en todo momento de mi vida veo tu mano, tu presencia, que me vas ayudando a mí, a mi familia, y te pido que durante este tiempo de Adviento mandes a tu Espíritu Santo para que pueda lograr la conversión del corazón y que me sea fácil discernir en qué puntos estoy más necesitada para trabajar en ellos y que así te pueda recibir en mi corazón dignamente. Amén. Pues yo, Señor, también te agradezco la oportunidad que tengo de conocerte a través de tu palabra. Te pido, Señor, que envíes tu Espíritu para que pueda yo convertirme, y quiero pedirte muy especialmente que uno de los frutos de mi conversión sea la paz, que pueda yo trabajar la paz en mi casa, en mi parroquia, ¿no? Y en este México mío que tanto quiero. Amén. Amén. Bueno, pues vamos ahora sí al cuarto paso. ¿Qué es entonces la contemplación? Sí, en este paso la pregunta que tenemos que tener presente es: ¿qué me dice Dios a mí específicamente después de haber meditado y después de haber orado? ¿Qué me dice? ¿Con qué me tengo que quedar? ¿Qué versículo o versículos, de preferencia no muchos, ¿verdad? ¿En cuáles tengo que hacer énfasis? ¿Cuáles son aquellos que me llaman la atención, que me interpelan más? Para seguirlos rumiando, para seguirlos trabajando durante toda la semana y que logre yo tener un discernimiento claro, ¿no? De Sí. qué es lo que quiere Dios para mí. Entonces, en este punto podemos apoyarnos en la segunda lectura. Exactamente, ¿no? Pablo nos va a enseñar también el camino de todo lo que hemos venido platicando. Diríamos nosotros que nos va a llevar al inicio del camino. Así. Y entonces es la carta a los Romanos. En el capítulo 15 comenzamos el versículo 4. Adelante. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para nuestra enseñanza, para que mantengamos la esperanza gracias a la constancia y consuelo que dan las Escrituras. Que el Dios de la constancia y del consuelo les conceda tener, conforme a Cristo Jesús, los mismos sentimientos unos con otros, para que unánimes a una voz glorifiquen a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense unos a otros como también Cristo los aceptó para gloria de Dios. Les digo además que Cristo se hizo servidor de los judíos para dar cumplimiento a las promesas hechas a los patriarcas y demostrar así la fidelidad de Dios, y para que los no judíos glorifiquen a Dios por su misericordia, como lo afirma la Escritura. Por esto te alabaré entre las naciones y en honor de tu nombre cantaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿No? Y entonces, bueno, lo primero es recordarnos
¿no? Para también dentro de la contemplación, que estamos viviendo el tiempo de Adviento. Así es. Y entonces una de las cosas que caracteriza el tiempo de Adviento es precisamente la esperanza. Sí, la vuelve a mencionar y eso es muy lindo porque el domingo pasado se centró mucho más este punto de la esperanza, pero seguimos avanzando y nos dice, es un guiño de, hey, acuérdense dónde tienes puesta tu mirada, hacia dónde vas. Hacia dónde vas. Sí, estás trabajando en convertir el corazón, pero no te ahogues en eso, porque a veces pues Dios se encarga de pulirnos, ¿verdad? Y de pronto como que perdemos un poquito la mirada de a dónde vamos. A veces son preocupaciones, a veces son situaciones difíciles que pasar, ¿no? Que todas se pueden ofrecer, pero siempre que seamos capaces de levantar la mirada y ver que allá, en el fondo, está nuestro objetivo, que es el reino de Dios. El reino de Dios. Y entonces desde ahí yo creo que lo que yo quisiera que veas o veamos todos es que entonces en esa, o sea, como que tú lo dijiste ahorita muy bien, ¿no? Que la esperanza es el reino de Dios y entonces el requisito es la conversión, ¿no? Claro. Entonces vamos caminando en una vida también de conversión. Claro. No son momentos, ¿no? Es Aislados. toda aislados o de tiempos, ¿no? Porque Sí. lo padre del año litúrgico es que te va marcando con Claro. claridad, ¿no? Los tiempos. Los periodos, claro. Los periodos de conversión, ¿no? De penitencia. Pero sobre todo, no hay que perder de vista que la conversión es toda la vida hasta que lleguemos allá. Claro, fíjate, en ese sentido, los colores litúrgicos nos ayudan muchísimo a ubicarnos también visualmente. Tanto el Adviento como la Cuaresma, el color litúrgico es el morado y nos habla de una conversión, de penitencia, ¿no? Y hay quien dice, pero el Adviento no es penitencia. Sí, sí lo Sí es. ¿Es una penitencia alegre? Sí. O sea, ¿es Ajá. más alegre que la Cuaresma? Sí. Pero al final de cuentas implica penitencia, preparación, cambio, ¿no? Sí. Y a lo mejor, como es menos larga y como sabemos que termina con el nacimiento, pues es una penitencia más alegre, ¿no? Con Sí. más esperanza, así Con más como más esperanza. suavecita, digamos. Sí. Pero al final de cuentas es penitencia, es conversión. ¿Y de qué depende que sea profunda o no? De cada uno de nosotros. De cuánto le permitamos al Espíritu Santo hacer en nosotros. Y esto también a mí me llama mucho la atención cómo en la primera lectura hacen tanto énfasis en el Espíritu Santo. Y aquí nos dice, fíjate, el versículo 4 me encanta, porque dice, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para nuestra enseñanza, para que mantengamos la esperanza gracias a la constancia y consuelo que dan las Escrituras. Entonces, no es tiempo de tener miedo, no es tiempo de decir, híjole, no, yo no le puedo entrar, porque pues la certeza de que Jesús ya ganó, de que Jesús ya nos salvó, pues está, ¿no? Simplemente es, como diríamos coloquialmente, poner de nuestra parte, ¿no? Exactamente. O sea, poner lo que está de nosotros para que estemos involucrados en este proceso de conversión, teniendo, como dice aquí, la esperanza en el fondo. O sea, en el fondo me refiero a la vista, ¿no? O sea, Ajá, y ¿no? también habla de constancia y consuelo, pero específicamente te dice que dan las Escrituras. Entonces, creo que nos invita, por lo menos a mí, me invita de manera particular a seguir buscando esa constancia en la lectura de las Escrituras, porque tendré ese consuelo de conocer de manera más real, más completa, pues cómo ha sido la historia de la salvación y también el plan de Dios para cada uno de nosotros. Exactamente. Porque las Escrituras se actualizan y son personales. O sea, vamos, Dios te habla a cada uno, Dios nos habla a cada uno de nosotros de manera particular por medio de su palabra, que es la Escritura. Entonces, no tener miedo, y yo me quedo con esto el día de hoy, no tener miedo a consultar, acudir a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura, para buscar consuelo, para buscar entender lo que va pasando en mi vida cotidiana y también para hacer oración. Entonces, me llevo este versículo para seguirlo rumiando
y analizar un poquito hasta dónde acudo a la Sagrada Escritura para encontrar el porqué o el consuelo o, pues no sé, las respuestas a lo que va sucediendo en mi vida. Y como dice al final de este versículo, me llama muchísimo la palabra consuelo, ¿no? O sea, ¿cuántos no necesitamos, yo de manera particular, una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de ánimo? Porque bueno, pues la vida cotidiana es difícil, pero aquí está todo. Sí, ¿no? Aquí está todo. Aquí está. Sí, fíjate, bueno, yo me quedo o me quiero quedar, Sí. ¿no? Diría yo con el versículo de Mateo que está en la boca de Juan el Bautista, ¿no? Muy De bien. conviértanse porque está llegando el Sí, reino sí, de sí. los cielos. Y me quiero quedar también con el versículo 5 de la carta de los Romanos, porque dice que el Dios de la constancia y del consuelo, que es de lo que tú estás hablando, ¿no? Les conceda tener, conforme a Cristo Jesús, los mismos sentimientos unos con otros, ¿no? Claro. Entonces, diríamos nosotros que un fruto de la conversión, ¿no? Es precisamente, pues, tener los mismos sentimientos de Jesús. Claro. ¿No? Y yo en mi vida luego sí puedo yo decir que a veces estoy muy lejos de esos sentimientos, ¿no? Entonces, es como, diría yo, desde la invitación que nos hace Juan, es como también irme yo pensando de forma concreta, ¿no? Cuáles son los sentimientos de Cristo, ¿no? Y ver, ¿no? Lo que me falta trabajar para parecerme un poquito, y lo quiero decir de esta manera, a mi hermano mayor. Claro, claro. Y en ese sentido, bueno, yo hacía referencia a la carta, ¿verdad? De la segunda lectura, pero del Evangelio pongo énfasis, me llama la atención, me quedo con el versículo 8, den fruto que demuestre la conversión y no piensen que basta con decir en su interior, tenemos por padre Abraham. Me llama mucho a que haya frutos. O sea, si lo llevo a la segunda lectura es con esperanza, con constancia y con consuelo, ¿no? Dar frutos de que Dios está trabajando en mi conversión, pero que se note. O sea, no se trata de estar siempre con la sonrisa así fulgurante. No, podemos estar tristes, podemos tener situaciones difíciles, pero aún en esas situaciones difíciles, que se nos note la esperanza, que se nos note que lo estamos viviendo desde Cristo, con los sentimientos que Él pudo haber tenido, ¿no? Entonces, que nos estamos revistiendo de Él. Pues qué maravilla que el Señor nos va pues dando poco a poco a conocer su reino, y esto nos debe llevar a una acción concreta. Exactamente. A un compromiso pues para trabajar o para realizar durante esta semana del Adviento. Y pues ya recogiendo yo en mi corazón todo lo que hemos estado meditando, platicando a la luz de Dios, del Espíritu Santo, Sí. yo me comprometo, ¿no? Esta segunda semana de Adviento ir a una hora santa, Sí. y ahí delante del Santísimo pues llevarme mi Sagrada Escritura, ¿no? Y leer la Pasión, ¿no? La Pasión de Mateo, porque estamos en ese ciclo, Exacto, ¿no? el ciclo A. Pero ahí precisamente darme cuenta de los sentimientos de Cristo, ¿no? Y Wow. confrontarme ahí en su espejo, ¿no? Para ver qué es lo que falta en mí para convertirme, ¿no? Y llegar entonces en algún momento de mi vida a tener, aunque sea un cachito de eso, un poquito de eso, ¿no? Eso es lo que yo quiero, maestra. Qué bonita y qué concreta acción. Yo, de manera particular, esta segunda semana de Adviento es una semana muy complicada en cuanto a actividades. Hay que asistir a muchos eventos. Entonces, de manera particular, sé que va a llegar el agobio, ¿verdad? Porque humanamente, pues a veces uno se cansa
Y entonces mi compromiso es, cada vez que sienta que me estoy agobiando o que me voy a enojar o que que me sienta cansada, hacer un alto en el camino, cerrar los ojos y preguntarme qué sentiría Jesús en este momento y cómo actuaría, ¿no? Si es necesario traer la palabra de Dios a la mano, pues en el momento, ¿no? O sea, sí traerla y de manera particular no perder la esperanza, tenerla así como bien palpable. Y para mí no es tan difícil porque mi parroquia es Nuestra Señora de la Esperanza, entonces pues todos los días en misa, a la hora de estar ahí en la comunión, o sea, haciendo mi oración en la comunión, voltearé y veré a la Virgen de la Esperanza y le pediré que ese día de manera particular me acompañe para que no olvide yo que la esperanza está ahí conmigo. Primero Dios, gloria a Amén. Dios. Sí. Pues hemos llegado al final de Sí, la maestra, lección. ¿no? Qué barbaridad, esto se va como el agua. Pues saben que tenemos el límite del tiempo, ¿verdad? Pero ustedes, los que nos han estado acompañando, los que nos han hecho el favor de ver esta oración, pueden ir poniendo pausa en cada uno de los pasos para que si lo pueden hacer más, con más tiempo, ¿no? Sería como ideal, ¿no? Agradecemos los comentarios que nos han puesto en la lección anterior. Gracias de corazón por tomarse el tiempo de verla y ojalá que también nos hagan saber, pues, a lo mejor sus meditaciones, Su acción, Sí, ¿no? de Y manera cómo también particular. pues va repercutiendo esto en su vida, ¿no? Así es. La palabra de Dios sobre todo. Sí, claro. Y bueno, pues los invitamos a que la próxima semana también nos encontremos en este espacio de oración para realizar la lección divina. Esperamos que sea una segunda semana de Adviento, ¿verdad? Muy llena de bendiciones y de conversión. Hasta la próxima. Hasta la Gracias, próxima, maestra. maestra. No, gracias a ti. Flor y canto, Santa María.